¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que a partir de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordamos temas de interés nacional con estudiantes de diversas carreras y universidades. Hoy vamos a platicar sobre la pensión por viudez entre concubinos del mismo sexo. Para platicar sobre este tema nos acompañan Alejandro Gallardo, de Ciencias Políticas y Administración Pública del Ibero en Puebla, Karen Sierra, de Ciencias Políticas de la UNAM, Mauricio Suárez, de Derecho de la UNAM, Alejandra Aldana, de Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Yo soy Amadeo Díaz Moguel y esto es Derecho a Disentir. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir. Nos da mucho gusto recibirlos. Como ya desde hace un rato, la verdad es que dentro de las ventajas que nos ofrece el tema de la comunicación digital es siempre tener estudiantes de distintas partes de la República. Entonces, tanto de Puebla como de Guanajuato, bienvenidas. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Y también compañeros de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema de hoy vamos a hablar sobre el derecho a la pensión entre concubinos del mismo sexo. Para hablar del tema, ahorita lo voy a pedir a Mauricio, que además es la primera vez, así que bienvenido, que nos explique un poco cuáles fueron los hechos y el análisis, o más bien los argumentos que presentó de entrada la quejosa. Hago una breve introducción. Fallece una persona que estaba asegurada por el IMSS y su pareja del mismo sexo en este caso, pues va a reclamar al instituto la pensión que le corresponde de acuerdo a la ley general del instituto, la cual dice que básicamente, bueno, esta es la parte delicada, porque la ley tal cual sí hacía una distinción de sexo diciendo que la esposa, la concubina, etcétera, podían pedir la pensión. Entonces, cuando va la pareja del fallecido, básicamente, el IMSS, el instituto, le niega la pensión, dado que está estrictamente previsto para la pareja cuando es del otro sexo, básicamente. Entonces, pues acá deviene una serie de demandas de amparo hasta que al final del día lo atrae la Suprema, o más bien en amparo en revisión, la Suprema Corte de Justicia analiza el caso y la constitucionalidad particularmente de esta ley, del 130 de la Ley General del Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto a su constitucionalidad, si esta distinción que hacía era justificable, no era justificable y como resultado se le debía otorgar la pensión a la quejosa. Mauricio, cuéntanos un poco sobre los hechos del caso y los argumentos que presenta la quejosa. Hola, ¿qué tal, Amadeo? Buena tarde. Un saludo también a todas mis compañeras, compañeros. Pues antes que nada, es un mega gustazo poder estar compartiendo este espacio con jóvenes tan brillantes, tan preparados y también del interior de la República, ¿no? La verdad que me da un enorme gusto. Gracias también por la invitación. Y pues bueno, vamos a entrar al tema. La verdad es que, como bien lo comentas, este amparo en revisión se trata del 750-2018, promovido en 2017. Y antes que nada, pues me gustaría hacer como un recuento cronológico también para poner en contexto y tener toda la película completa de qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó y para que también todos nuestros televidentes puedan tener pues el mejor espectro, ¿no?, de todo esto. Como bien lo comentabas, desde el año 2017 una persona promovió jurisdicción voluntaria ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y promovió sus diligencias para acreditar la relación de concubinato con una persona del mismo sexo con la cual tenía esta relación y que, bueno, en el mismo año de 2017 esta se acredita. Posteriormente es en enero del siguiente año de 2018 donde esta persona solicita directamente al IMSS el otorgamiento de una pensión de viudez con motivo del fallecimiento de su concubino. Sin embargo, días después, lo que pasa aquí increíblemente es que el Instituto Mexicano del Seguro Social pues le niega dicha solicitud por la autoridad. Le fue negada esta solicitud argumentando o basando su resolución en el artículo 130, el cual pues me permito citarlo para poder tener el contexto bien completo, en el cual dice o estima que es beneficiario para el otorgamiento de una pensión de viudez la esposa o la concubina respecto del asegurado o pensionado fallecido y tratándose de la asegurada o pensionada el esposo o el concubinario. Entonces, es decir, que este dispositivo legal considera en los supuestos de matrimonio y de concubinato invariablemente a personas de distinto género
y es decir, sea matrimonio, sea concubinato entre hombre y mujer únicamente. Es por eso que esta persona pues prácticamente promueve este juicio de amparo indirecto en contra de las siguientes autoridades y actos reclamados. A la Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión le promueve la discusión, aprobación y expedición del artículo 130 del Seguro Social. También al presidente de los Estados Unidos mexicanos la promulgación del artículo 130 y del jefe de Departamento de Pensiones de la subdelegación del IMSS. En la demanda, el quejoso formula los siguientes conceptos de violación. Pues prácticamente, y para no extenderme tanto, también darle la oportunidad a mis compañeros, pues prácticamente argumenta en distintas formas y en distintos modos la violación de tres principales derechos. El primero de ello es el derecho a la igualdad y a la no discriminación. El segundo es a la protección de la familia y el tercero es a la seguridad social. Prácticamente ese es el resumen que tengo en la parte de agravios que formula el quejoso en contra de esta autoridad. Buenísimo, muchas gracias, Mauricio. La verdad es que tu experiencia parlamentaria casi me hizo creer por un segundo que también eras parte de los diputados. Muy bien expresado, te lo aprecio. Alejandra, cuéntanos, porfa, cuáles fueron, en un primer momento, el razonamiento del juez de distrito cuando se le presenta el amparo y la evolución hasta que llega a la Suprema Corte de Justicia. Pues justamente el juez de distrito tuvo a bien el otorgarle el amparo a esta persona, justamente porque pues existe una clara violación a estos derechos y principios como el de no discriminación que nos estaba comentando Mauricio, ¿no? Entonces realmente el problema no viene per se con la sentencia que dicta el juez de distrito, sino con los recursos de revisión que se interponen sobre esta sentencia, lo cual a mí me parece totalmente deleznable los agravios que pues a los cuales pues tuvo bastante a mal la Cámara de Diputados, pues el pronunciarse con estos agravios para evitar, evidentemente, que siguiera con la aplicación de la... Que no había dinero suficiente, la verdad ¿no? es que creo que eso sucede, y viéndolo ya un poquito en cuestión de técnica jurídica, cuando no nos damos cuenta de lo que decimos cuando escribimos, ¿no? O sea, no nada más hablamos a través de lo que estamos escribiendo, sino que también si nos vamos a la parte contraria, hay un discurso también ahí, ¿no? O sea, básicamente la Cámara de Diputados dijo, sí tenemos el presupuesto suficiente para todas las parejas heterosexuales, matrimonios o concubinatos, pero no tenemos el dinero suficiente para matrimonios o concubinatos entre parejas del mismo sexo y o género, cuando estadísticamente son menores, mucho menores, incluso son menores tanto el número de matrimonios y concubinatos y también el número de estos matrimonios y concubinatos que están registrados o que una de las dos personas están registradas ante el IMSS, ¿no? Entonces, incluso suena contradictorio el decir que sí se tiene presupuesto suficiente para todas las parejas heterosexuales que por estadística pues son mayores que una de las dos personas estén registradas ante el IMSS, pero no pueden destinar presupuesto para personas del mismo sexo que estén en matrimonio o concubinato. Realmente, ¿qué tanto presupuesto podrían gastar en este número que es mucho menor que el de las parejas heterosexuales? Además de también decir en uno de sus agravios que si bien el matrimonio y el concubinato entre parejas del mismo sexo y o género ha sido un cambio paulatino, nuestras leyes todavía reconocen a la base de la sociedad como la familia conformada entre hombre y mujer, porque no todos los estados también tiene autorizado el matrimonio igualitario. No todos los estados han homologado algo que la Suprema Corte ya indicó desde hace bastantes años, ¿no? Entonces, realmente la Cámara de Diputados, si bien esos fueron los agravios que señalaron, pues básicamente lo que dijeron fue, pues somos unos homofóbicos, no nos interesa cambiar la ley y las cosas van a seguir como están y vamos a decir que es por presupuesto porque esa es la forma en la que México siempre, la Cámara de Diputados suele decir no vamos a hacer las cosas por cuestión de presupuesto, cuando ya en más de una ocasión nos hemos dado cuenta de que presupuesto hay, lo que no hay es voluntad política para justamente cambiar estas cosas. Y también recordar, ¿no?, que justamente ahorita, que es buenísimo que en el mes de junio estemos hablando de esto, no únicamente porque sea el mes del orgullo, sino porque también se cumple una década de la reforma de derechos humanos del 2011, y esto sucedió en 2018-2019. Sí, totalmente, hace un par de años. Cuando ya se tiene una obligación por parte del Estado.
Exactamente. Sí, me parece gravísimo, honestamente, si le podemos llamar argumento los que presenta la Cámara de Diputados para el caso así de, sí, no tenemos dinero, cuando el reconocimiento de derechos de entrada no tiene que ver con temas presupuestales. Otra cosa sería el cumplimiento y a ver cómo se organiza el instituto, pero pues no puedes definitivamente decir, solo los voy a reconocer como para este grupo porque fíjate que acá ya no me alcanzó. O sea, realmente es pues es ridículo leer los argumentos. Bueno, me parece honestamente, y desde mi punto de vista personal, me pareció como irrisorio completamente leer que esa fue la argumentación y que efectivamente, pues, dado que no en todo el país estaba homologado, pues había una posibilidad de interpretar que efectivamente solo podía ser para parejas heterosexuales. Alejandro, cuéntame un poco más. ¿Qué te llamó la atención de los argumentos de la Corte al momento de analizar? Digo, porque el planteamiento efectivamente, bueno, nos hace falta una pequeña parte, porque la quejosa, curiosamente, ante la decisión del juez de amparo, del juez de distrito, también interpone un recurso de revisión y dime ahí algunos argumentos, son dos, me parece en particular. Cuéntame un poquito de esto y después el análisis que hace la Corte. Claro, pues justo, creo que lo interesante de esa sentencia es que ambas partes son las que interponen este recurso de revisión ante el amparo. Específicamente la parte quejosa lo que alega con su recurso es que dice, sí, el juez invalidó esta sentencia que hizo el IMSS ante mi solicitud, pero no se posicionó abiertamente sobre la inconstitucionalidad del artículo 130 de la Ley del Seguro Social. ¿Esto qué significa? Que la ley pues va a seguir ahí y no tiene como ningún llamado de atención para que el Congreso la reforme. ¿Y esto qué significa? Que aún se le puede aplicar a otras parejas del mismo sexo agravando sus derechos. Y por otro lado, lo que también dice es que el amparo que se le otorgó fue únicamente para detener la sentencia que ya había hecho, el pronunciamiento que ya había hecho el IMSS, y que eso no exime de que en el futuro se le volviera a aplicar el mismo artículo por la misma razón. Entonces, lo que está argumentando es que el amparo no le está protegiendo completamente, justo por eso, porque sí, el juez hace un razonamiento donde de alguna manera sí está concluyendo que el artículo es inconstitucional, pero incluso sí señala que no hay como responsabilidad, no hay necesidad de que otras autoridades ante las cuales también se amparó esta persona tengan que hacer algo al respecto. Sí, porque la Corte sí dice en algún momento, el juez sí te dijo que era inconstitucional, ¿no? Incluso hay una cita por ahí de, y esto resulta inconstitucional, y etcétera, etcétera. Pero efectivamente concede en la segunda parte, que es el hecho de que no hubiese una inaplicación y una suerte de exhorto pues al legislativo para modificar la norma y que ésta se desaplicara en general, vaya, en tanto esa norma no fuese modificada, ¿no? Justo. Y bueno, entonces es por eso que llega como justo este tema a la Suprema Corte desde estas dos posturas con los agravios ya referidos por parte del Congreso. Y bueno, lo que me llama quizás más la atención del análisis que hace la Corte es en cuanto al lenguaje que se utiliza para la redacción del artículo 130, ¿no? Lo que comienza a hacer es, hace un análisis donde detalla cuando se utiliza la palabra esposa, asegurado pensionado, mujer, asegurada, todo esto. Y el primer razonamiento es, ok, es cierto que muchas veces se utiliza el masculino para abarcar ambos géneros, ¿no? Pero el problema es que en el artículo también se hace mención a la mujer, a la esposa, y entonces ahí es clara la intención del legislador de querer distinguir los géneros. Y entonces el modo en que termina redactado el artículo evidentemente resulta discriminatorio para las parejas del mismo sexo, ¿no? Concubinas, en concubinato o matrimonio. Y entonces es ahí como, pues, un primer argumento, pues, me parece muy contundente para determinar eso, ¿no? Y por otro lado, ya que mencionaban ahorita lo de la cuestión presupuestaria, lo que también dice la Suprema Corte es que ni siquiera aporta un mínimo de pruebas para decir que efectivamente no alcanzaría o no sería económicamente viable. Más allá de que aún así no pasaría este argumento por lo discriminatorio que resulta, ni siquiera hay pruebas que ofrezca el Congreso. Totalmente, es básicamente un argumento de saliva, si insisto, le podemos llamar argumento. Karen, cuéntame, ¿qué te llamó la atención de la resolución de la Corte? ¿Te pareció correcto el análisis que hizo, las aseveraciones y lo que declaró fundado? Hola, buenas tardes Bienvenida, a todos. Karen. Sí, creo que pues al final el proteger a esta persona y el otorgarle la protección, pues creo que fue lo más
pues lo que todo el mundo yo creo que esperaba, ¿no? En realidad también, como dicen mis compañeros, todos los argumentos que se dieron para que al final se le pudiera dar la atención, pues fue una lucha enorme, ¿no? Por parte de esta persona, y es solamente un ejemplo de una lucha que viven cientos de personas, ¿no? Porque hay que recordar que, pues bueno, siguen existiendo muchos grupos de personas que luchan por sus derechos, ¿no? En este caso, pues a alguien que pues tiene una orientación o preferencia sexual diferente a la que aparentemente tendría o es la base de nuestra sociedad, ¿no? Y eso es importante desde el ámbito social, cómo es que existe muy fuertemente desde la parte positiva, desde la parte de la ley, pues esta distinción entre género y sexo, ¿no? Cómo es que la aplicación de las normas, al interpretarlas, también puede distinguir esto y puede pues dar como hecho esta discriminación, ¿no? La verdad es que eh, es importante hacer esta diferenciación y que también la gente que nos esté viendo pues sepa y recuerde, ¿no? Cómo es que estas pequeñas partes que nos componen a nosotros pues son importantes, ¿no? Me refiero a la parte de la orientación, a la parte de la preferencia sexual, a la parte de algo que le llaman sexo del cerebro, que es en la parte de cómo te concibes tú como persona, ¿no? Y que no debería de importar para la aplicación de la ley, para que a todos se nos dieran los mismos derechos, ¿no? Creo que es muy obvio, pues, la violación de la igualdad y la discriminación por parte, pues, de, del Seguro Social, que no quería otorgarle la pensión. Y también algo interesante que comentaba el compañero y que también a mí me llamó mucho la atención fue, pues, cómo es que está escrita el artículo 130 de la Ley de Seguro Social, en el cual, pues, se basaron, ¿no? El cual fue, pues, parte importante de que no se leyera y no procediera con los requisitos establecidos que dice esta ley para que se le pudiera dar la pensión, ¿no? Aparentemente la ley pues se muestra de forma neutral un poco en el sentido de que muestre o se distinga por terminaciones con él, ¿no? Pero al final sabemos que en realidad ya dándole un estudio más amplio, ¿no? Ya desentrañando todo lo que decía, pues sostiene que en realidad había una gran distinción entre parejas heterosexuales, ¿no? Como es que aquí es importante pues también vislumbrar cómo es que la heteronormatividad pues nos sigue imponiendo pues estas normas sociales, ¿no? Incluso existe la homonormatividad, ¿no? O sea, cómo deberíamos pensar y actuar en sociedad desde esta dualidad de sexos, ¿no? Que a pesar de que exista biológicamente, pues no tendría que importar con otras orientaciones o preferencias sexuales, ¿no? Creo que esa sería la parte social y más importante que creo que no hay duda, al menos en esta pequeña sesión, en este pequeño programa, creo que todos coincidimos con que pues se violó desde el principio pues esta parte de los derechos y la igualdad y de discriminación hacia esta persona, pero al final pues se le protegió y se le dio, ¿no? Totalmente, y efectivamente, o sea, la heteronormatividad pues sigue muy presente en nuestra legislación. Hay muchísimas normas que no han sido modificadas y que fueron creadas a partir de este principio, que siguen siendo muchas veces creadas a partir de ese principio. Pero yo me quedo también algo con una reflexión que comentaba Alejandra, que es, estamos en 2018, 2019, vaya, o sea, el hecho de estar teniendo, digamos, como esta discusión en este momento, pues sí parecería, pues bastante desfasada, porque además una de las grandes, me parece, una de las grandes ventajas de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos fue también, digamos, la facultad hasta cierto punto y obligación para el caso de los funcionarios públicos de aplicar las normas que los obligan bajo una perspectiva de derechos humanos. Entonces, si bien la norma podía decir esposas, concubinas, etcétera, realmente la persona autorizada, facultada para dar una opinión o autorizar, digamos, la pensión, sí tiene la facultad, al amparo de la reforma de 2011 y los criterios que se han establecido, de decir, oye, esto me parece que va en contra del reconocimiento a igualdad, no discriminación, etc. Sin embargo, se hace tal análisis y otorgamos, digamos, la pensión. Me gustaría regresar tras el corte que vamos a realizar en este momento, justamente con este análisis. También la responsabilidad de los funcionarios públicos, insisto, que a partir de esta reforma sí tienen una capacidad ahí de margen de actuar, digamos, en consecuencia del reconocimiento de derechos,
no solo, o sea, que lo han dicho ustedes, o sea, que ya están decididos, ya están decretados por la Suprema Corte, etcétera, etcétera. No le cambian, regresamos en breve a Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Estamos platicando sobre la pensión entre concubinos del mismo sexo. En un principio, el Instituto Mexicano del Seguro Social nega esta pensión a la pareja de un fallecido, mismo sexo, cuyo concubino va y exige la pensión. Había una norma en donde decía que únicamente estaba previsto, digamos, para personas heterosexuales o para parejas más bien heterosexuales y que por tanto pues, no se le podía otorgar la pensión dado que se trataba de personas del mismo sexo. Hemos platicado ya sobre los hechos del caso, hemos platicado sobre los argumentos que presentó la quejosa, en este caso el concubino, también los argumentos que presentó la Cámara de Diputados en su momento, el legislativo, y el análisis que hizo la Suprema Corte de Justicia. Dentro de las cosas que nos quedamos en el bloque anterior es precisamente el hecho de la oportunidad de la discusión. ¿En qué momento está discutiendo? Que es 2018, 2019, como bien comentaba Alejandra hace un momento, y que realmente deberíamos estar superando como que esto tenga que transcurrir y que tenga que llevar un proceso tan largo, digamos, litigioso, etc., llegar hasta la Suprema Corte de Justicia para llegar con un criterio, digamos, pues ya consolidado cuando hay tantos precedentes y tantos casos en esta materia sobre el reconocimiento de derechos de personas del mismo sexo, sobre el principio de igualdad, no discriminación, etcétera, etcétera. Mauricio, platícanos un poquito más de en qué momento, digamos, en qué contexto, pues ahora sí que sociopolítico nos encontramos y cuál debería ser un poco más la actitud, crees tú, de los servidores públicos, no solo el instituto, sino en general, vaya, con respecto a temas de diversidad sexual. Listo, muchísimas gracias, Amadeo. Sí, mira, pleno 2021 y pienso que hemos avanzado muchísimo, eso está clarísimo. En temas político-social, hoy vimos, o recientemente en las pasadas elecciones vimos por parte del Instituto Nacional Electoral, incluso acciones afirmativas para poder impulsar candidaturas, es decir, obligar a los partidos políticos para que impulsen a personas de sectores vulnerables, entiéndase, de la comunidad, de afromexicanos, jóvenes, personas con discapacidad, etc., etc. Y que bueno, hoy en día en el contexto político al menos pienso que estamos y seguimos avanzando, se siguen dando pasos firmes, fuertes, y que incluso aquí en el contexto local, al menos en donde yo resido, Ciudad de México, pues bueno, vemos que hoy en día tenemos una legislación, yo consideraría la más vanguardista a nivel nacional en este sentido, y que se siga avanzando por ese buen camino, ¿no? Sin embargo, yo también retomaría distintos comentarios que previamente mis compañeros han hecho en este sentido de preocupación en el contexto de las y los servidores públicos, no solo del Poder Legislativo, ¿no? Sino también en el Poder Judicial y del Poder Ejecutivo en este caso. Para ello, pues sí, pondría en contexto, o al menos el tema que hoy nos ocupa, pues el tema de la normatividad, ¿no? De dónde surge este proceso legislativo, etcétera, y que hoy sigue rigiendo esta parte. Entonces, pues al menos, y muy preocupante, es que después de haber tenido este suceso, este caso, hoy ese artículo 130 de la Ley del Seguro Social sigue ahí. Sigue ahí. O si hoy nos vamos a la normatividad, ese artículo sigue ahí. Entonces, ¿qué ha hecho también las cámaras federales para cambiar esto? ¿Por qué no han avanzado? ¿Por qué no le han dado prioridad a estos temas? Pues bueno, solo ellos sabrán, ¿no? Y fíjate que en la búsqueda y en este contexto, iniciativas han presentado, al menos en el radar tengo tres. La primera fue del senador David Monreal Ávila del PT, allá por el 24 de octubre del 2017. La segunda de la diputada Delia Guerrero del PRI en el 2018. Y la tercera y la más reciente de la senadora María Leonor Noyola Cervantes en 2019. O sea, iniciativas para reformar este artículo, ahí están. Pero pues siguen congeladas, no se les da el seguimiento y también pues me parece preocupante que estos servidores públicos pues, no den avance en esta situación, ¿no? Pero pues bueno, tampoco no todo es oscuro, me parece que en este contexto se sigue avanzando. Hoy tenemos también el contexto internacional, que me parece estábamos pasando un poquito de lado en el análisis de la sentencia y que me parece muy importante también retomar el tema de la convencionalidad, pues también con esta reforma que ya aludía.
Y que bueno, hoy, la verdad, y en el análisis de la sentencia le dan una paliza con argumentos también de derecho internacional, ¿no? Y abocándose también a que incluso, pues, temas como el de la igualdad y la no discriminación, pues ya incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus distintas sentencias, pues ya alude también a un tema de jus cogens, ¿no? O sea, este tema que no admite pactos en contrarios entre los mismos estados y que son leyes que no se pueden ir cambiando. Entonces, pienso que también se necesita así muy fuerte actualización, sobre todo para el Poder Legislativo, cursos de sensibilización para el Ejecutivo en este sentido y también, ¿por qué no?, en su momento al poder Judicial. Alejandra, ¿crees que lo que hace falta efectivamente, como dice Mauricio, es cursos de sensibilización? O sea, que lo que el legislativo todavía no termina de ver o no hay una voluntad política. Digo, hoy en día tenemos en principio pues una mayoría de izquierda, esperaríamos quizás mayores reformas. No sé, ¿qué ves tú, digamos, en ese escenario de este como encadenamiento de algunas reformas importantes cuando la Corte, no hablemos, digamos, de hacer una revisión exhaustiva de todo el sistema normativo mexicano, sino más bien de aquellas en donde la Corte ya ha habido un pronunciamiento expreso sobre la inconstitucionalidad de ciertas normas en materia de diversidad sexual? Pues creo que sí es muy importante que hablemos de la falta de voluntad política. O sea, justamente como comentaba Mauricio, que estábamos como dejando un poquito de lado el contexto internacional, pero justamente agarrándonos como de ese tema. México en el ámbito internacional es muy conocido por ser uno de los mayores impulsores para la creación de tratados internacionales, siendo uno de los países que mayor número de tratados internacionales ha ratificado. ¿Y de qué nos ha servido? Nos ha servido de poco y muchas veces de nada. Y eso es justamente gracias a la falta de voluntad política, porque hay muchísimos tratados internacionales, por ejemplo, por decir uno, el Tratado de Belém do Pará. Claro. ¿Hasta cuándo pudimos realmente hacer algo con ese tratado? Hasta que tuvimos una sentencia de campo algodonero, ¿no? O sea, realmente, por más que gracias a estos propios tratados, incluso porque en todos los tratados viene la misma obligación y compromiso de los estados parte de armonizar el sistema y el ordenamiento jurídico acorde al tratado internacional que se está ratificando, realmente, ¿de qué nos ha servido? Ya bajándolo justamente al plano meramente nacional, incluso tenemos, por ejemplo, que justamente era lo que estábamos hablando en el bloque anterior, sobre cómo se escriben estas leyes, ¿no? Tenemos una ley general a la igualdad entre la mujer y el hombre, tenemos una ley federal para prevenir y erradicar la discriminación, y en ambas leyes se habla, uno, sobre la perspectiva de género y dos, sobre la utilización de un lenguaje incluyente y no sexista en cualquiera de los ámbitos de las y los funcionarios. Es una obligación y no se está llevando a cabo. Lo podemos ver de una forma tal vez un poco más tangible en el Poder Judicial, por ejemplo, ahora con las sentencias de lectura fácil, que en los últimos meses han sido pues bastante llamativas, sobre todo en redes sociales. Pero ¿cuándo lo vamos a ver también en el Poder Legislativo? Justamente como comentábamos, ¿no? El 130 de la ley del IMSS ahí sigue. ¿Y cuándo va a existir la voluntad política para cambiarlo? Entonces, creo que sí es una falta de voluntad política. Evidentemente también hay que sensibilizar, hay que darle cursos a todas las personas que se encuentran, tanto en la impartición como en la procuración de justicia, pero también a todas aquellas que no, que se encuentran en algunos otros poderes. Pero creo que más allá, ¿de qué nos sirve capacitar a la gente? ¿De qué nos sirve sensibilizar a la gente cuando lo está haciendo por obligación? No lo está haciendo realmente desde una posición para mejorar nuestras leyes, para mejorar el trato que se tiene con funcionarios administrativos y la sociedad mexicana. Realmente lo toman porque están obligados a. Y ahí es justamente cuando entra la voluntad política. Y aquí en México nos falta mucha voluntad política. No la sociedad mexicana, digo, en México somos también muy bien conocidos porque somos unos grandes luchadores sociales. Tan solo el movimiento LGBT lleva más de 40 años luchando en México para poder obtener distintos derechos. Voluntad política por parte de la sociedad per se no existe, no hace falta, perdón. Hace falta voluntad política por parte de los que consideramos están arriba de nosotros. Y pues es muy importante comenzar a hacer este cambio, porque si no, justamente lo que comentabas,
vamos a tener que seguir esperando a que todos este tipo de controversias lleguen a la Suprema Corte. Esta fue muy rápida. Hay controversias que se tardan muchos años para poder llegar a la Suprema Corte. Entonces, creo que también es, pues, justicia pronta y expedita para todas y todos, ¿no? Sin duda. Pues creo que sí es necesario. Digo, más de los que estén arriba de nosotros, sino más, o sea, los representantes que elegimos y en principio, pues eso debería tener un eco en términos del voto emitido por cierta propuesta o cierto perfil. Ahora, la voluntad política a mí, digo, es un gran término, honestamente, lo utilizamos todo el tiempo, pero pues a mí me parece como el Espíritu Santo, ¿sabes? O sea, como que existe, está por ahí, se presenta cada muerte de santo, es muy raro. O sea, si a mí me preguntas, yo empezaría porque sea obligatorio, ¿sabes? O sea, si me dicen, lo hacen por obligación, listo, lo compro ahorita, ya. Pero pareciera que ni aún siendo obligatorio, es habiendo una decisión de la Suprema Corte de inconstitucionalidad sobre ciertos artículos y diciendo esto no debería ser así, debería ser así, tal, no haya una... Pues porque eso es medio voluntariamente a fuerza, ¿no? O sea, que debería existir un cambio dentro del legislativo. ¿O tú qué opinas, Alejandro? Justo, incluso pensaba en el tema del matrimonio igualitario. Ya existe este posicionamiento claro, reiterado de la Suprema Corte, y que vemos que todavía hay diputadas locales que siguen votando en contra, ¿no? A pesar de que esta sentencia ya tiene cierto carácter de obligatoriedad y es sumamente evidente que lo único que están haciendo es prolongar algo que al final va a tener que llegar, porque al final es algo en lo que ya se posicionó. Y yo aportaría un poco al tema de la voluntad política. Yo creo que aquí también se vislumbra de alguna manera la homofobia institucionalizada, ¿no? La homofobia generalizada, que justo creo que es lo que ocasiona que, más allá de lo que diga el texto normativo, no exista voluntad por parte del funcionario que le toca aplicar la norma para discernir y darse cuenta de que el artículo como está planteado es discriminatorio y que no hay razón válida alguna para aplicarlo de tal manera, ¿no? Entonces, yo pienso mucho en eso e incluso creo que también explica en cierto modo la forma en la que se ha constituido la homofobia a nivel nacional. De repente he escuchado comentarios como de, bueno, ya en muchos estados tienen matrimonio igualitario, ¿por qué siguen saliendo a marchar las personas LGBT? Bueno, pues porque la norma no lo es todo, ¿no? En primer lugar eso, la norma no lo es todo, y en segundo lugar, la norma ni siquiera está suficientemente actualizada en todo el país. Totalmente, sí. ¿no? Una cosa es el matrimonio y el documento ahora sí que contractual, que contrario valga la redundancia, y otro, las 17,000 cosas que giran alrededor del matrimonio y que no están perfectamente arregladas, ¿sabes? Claro, de alguna manera eso también evidencia la relevancia del matrimonio y el concubinato, que son puertas a otros derechos que son también bien importantes, porque aquí lo que estamos hablando aquí es de la seguridad social, estamos hablando de la pensión de una persona que quizás fue dependiente económicamente de su fallecida pareja. Entonces, en lo que se arreglan estos trámites y todo esto, pues también pensemos en que es la vida de una persona de por medio. Sí, totalmente. Y así pues con muchos casos, ¿no? Entonces, sí me parece bien grave como la situación de resistencia que se explica mucho por la homofobia tan generalizada. Sí, totalmente. Yo creo, y estoy completamente de acuerdo contigo, que hay una parte de homofobia muy presente, pero creo también, sobre todo en mi experiencia, digamos, en el servicio público, y acá es donde sí creo que debería haber como un cambio de cultura, porque haz de cuenta, cuando ante este artículo, por ejemplo, sí puedo imaginar quizás, no me acuerdo cuál era el cargo tal cual, pero imaginemos que se llamaba subdelegado, como diciendo, si autorizo esto, luego viene una auditoría y la auditoría va a decir que no cumplí la norma y me van a sancionar por parte de la Contraloría, entonces, híjole, ni modo. Yo sé que constitucionalmente podría argumentar que tengo a través de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos la capacidad de hacer una aplicación pro persona a favor de los derechos humanos y los precedentes existentes constitucionalmente declarados por el Tribunal Supremo, pero lo más próximo es la auditoría, ¿sabes? Entonces, cuando la auditoría venga y me diga, oye, ¿por qué autorizaste X cantidad de dinero cuando acá la norma hace referencia expresa, digamos, a una pareja heterosexual y tú lo autorizaste acá? Siento que también ahí hay un costo que muchas veces el funcionario, digamos, el último de la cadenita, como que tiene temor a asumir, vaya. O sea, híjole, me voy a meter yo en un problema y voy a tener que estar litigando este caso cuando sí tengo la autoridad. No lo sé, o sea, lo pongo sobre la mesa porque la auditoría muchas veces es así, tal cual, ¿sabes? O sea, es cuadrada
a más no poder. O sea, si dicen que los abogados son cuadrados es porque no han conocido a los auditores, definitivamente. Y sí son, pero la cuadrícula pequeña del cuaderno, ¿sabes? O sea, no la grande. Entonces, me parece que también esto es importante y muchas veces dejamos de lado justamente eso. No es así, uy, hay falta de voluntad. Sin duda hay mucha falta de voluntad. Hay homofobia, sin duda hay mucha homofobia en la aplicación de las normas, pero también muchas veces olvidamos esta espada de Damocles que muchas veces está arriba de todos los funcionarios, que se llama la auditoría, la contraloría, etcétera, que es una excelente función, no lo estamos criticando acá, pero que también debería tener una mayor apertura, incluso quizás unas facultades, o no sé, la verdad es que tendría que estudiar la norma tal cual de la Contraloría o de las Contralorías, pero una flexibilidad, digamos, de ese reconocimiento de los derechos humanos, porque pues también el servidor público podría ser un argumento de que, oye, no es tema mío, pero es que si lo apruebo me va a molar la Contraloría y vamos a ser dos los que vamos a estar en el litigio, el quejoso y yo, ¿sabes? O sea, lo pongo sobre la mesa ahora sí que como punto de discusión para platicarlo y si consideran, no sé, Karen, si tú consideras que es algo, digamos, que vale la pena reflexionar y que, si bien no justifica definitivamente la falta de reconocimiento de un derecho, además ya completamente consolidado y declarado por la Corte, sí es algo importante atender para disminuir, digamos, las barreras o los pretextos o lo que sea, digamos, en la aplicación igualitaria y no discriminatoria de las normas. No, hombre, pues se tienen que hacer muchas cosas. Creo que ahorita hemos tocado el punto de un escenario público en donde, pues desde el lado positivo y de las leyes y como instituciones, al final de cuentas, pues estas producen y reproducen actores políticos a su conveniencia, ¿no? Y a su conveniencia, pues, en el sentido de cómo está estructurada, ¿no? Las leyes, las instituciones. Entonces, es interesante verlo, creo que desde estos dos puntos, o sea, desde el ámbito público y también desde el ámbito privado, en relación a que, pues bueno, aunque cambiemos paulatinamente ciertas leyes, ciertos artículos, ciertas cosas para que desde este ámbito público puedan ser todos cooptados, inmersos y reconocidos, es importante e interesante dejar en claro que también desde el lado social, desde otras instituciones como lo es la familia, desde el lado privado, pues también las actitudes y en este caso la cultura política, pues es la que va a reinar y es a la que tenemos que focalizarnos, ¿no? Porque en realidad pues las evaluaciones que tenemos como mexicanos, el conocimiento que tenemos, las actitudes, la forma de pensar, cómo nos relacionamos en nuestra sociedad, pues tienen que ver con esto, ¿no? Con la parte privada y también con la parte pública, pero de estas instituciones como lo son la familia, ¿no? O de las relaciones interpersonales que podemos hacer como con los amigos, ¿no? O con otras instituciones un poco más aterradas Claro. del ámbito social. Aunque vayamos cambiando poco a poco desde la parte institucional, desde la parte positiva, pues será muy complicado igual cambiar a la población. Era lo que decía la compañera Alejandra hace ratito, ¿no? O sea, la falta de voluntad, pero no solamente la falta de voluntad desde los funcionarios, desde la gente que nos gobierna, sino la falta de voluntad desde nosotros mismos, ¿no? Es importante pues poner este puntito muy remarcado porque pues no los vamos a cambiar, ¿no? O sea, no vamos a cambiar a la sociedad ni a persona por persona, pero considero que estos pequeños cambios desde la cultura política y desde la sociedad pues van cambiando con una brecha generacional. Si bien no podemos pues forzar a los demás a que cambien ese modo de pensar también desde la sociedad, pues bueno, creo que desde una brecha generacional el lenguaje, la forma en la que nos correlacionamos como jóvenes, pues va a tener una comprensión distinta, ¿no? Vamos a abrirnos un poco a nuevas cosas, a la producción de actores distintos, y creo que desde este punto, pues como una frase que me gusta mucho, el lenguaje es la comprensión del ser, el lenguaje desde la forma positiva y desde la forma social, ¿no? Entonces creo que sí es importante como sacar estas dos partes, de que a pesar de que esté en nosotros elegir pues a gente que nos gobierne, que pueda cambiar estas cosas de forma positiva desde las instituciones, para que desde ello pues pueda cambiar toda la estructura, también es importante voltear a ver a la sociedad, voltear a ver al ámbito privado, para ver cuáles son nuestras actitudes, para vislumbrar cuáles pues nuestras formas de actuar y pensar dentro de la cultura política mexicana, ¿no? Creo que me quedaría un poco con esto y creo que también sería importante pues atender lo que decían hace ratito, ¿no? De si bien dar como, creo que las pláticas no funcionan tanto si no vamos, o sea,
la intención no sería cambiar a la gente, pero creo que la intención sí sería remarcarle siempre pues que aludan a la tolerancia, ¿no? Y a la incorporación de todas las diversidades que existen en nuestra sociedad. Sí, sin duda, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Creo que hay ahí una conciencia social que afortunadamente me parece que conforme pasan los años van apareciendo nuevas generaciones. Afortunadamente el reconocimiento y la dignidad de las personas simplemente por el hecho de ser personas cada vez está más presente y eso me parece espectacular porque llegará a un punto en donde se vuelve una normalidad definitivamente. Ahí sí estoy de acuerdo en que no se puede obligar, digamos, a esa conciencia social de alguna forma a evolucionar más rápido. En lo que no estoy de acuerdo es de que no se puede obligar totalmente, porque los grandes quiebres efectivamente vienen de una conciencia social, pues ahora sí que generacional, y la otra de una vía institucional. O sea, para eso está la Suprema Corte de Justicia, independientemente de que haya una legislación con toda la legitimidad bajo su representación de aprobar una norma como el 130 de la Ley General del Instituto Mexicano del Seguro Social, hay una Corte, hay un Poder Judicial, hay un Tribunal Supremo que puede decir eso no. Y eso no debe pasar, y eso también genera quiebres, y eso debería generar una obligación en los cambios formales positivos, como bien dice. Ahora, lo que yo no termino de ver muy claro es por qué no se están dando esos casos cuando hay, digamos, resoluciones de una autoridad completamente diseñada para eso, para decir, oye, ¿sabes qué? Acá sí te estás pasando la raya, esto no entra dentro de nuestra convencionalidad, dentro de lo que nosotros entendemos como derechos humanos. Me parece que ahí hay una parte clave porque sí se puede obligar, al menos institucionalmente, positivamente a través de la Suprema Corte de Justicia, a realizar cambios, a generar precisamente, pues que también, o sea, el cambio, esta gran caja de Friedman, pues los inputs vienen no solamente, digamos, de las demandas sociales, sino también de los propios cambios que todo el organigrama, digamos, formal introduce, y entre ellos, pues la Suprema Corte de Justicia en el caso mexicano y los tribunales supremos en los casos internacionales. Vamos rápidamente a un corte, regresamos para seguir platicando de esto y obviamente las conclusiones. Creo que es un tema muy rico, sobre todo porque tiene muchas aristas con respecto no únicamente al reconocimiento del derecho, que eso me parece que está clarísimo, nadie lo va a discutir, ni lo tendría por qué discutir, sino más bien de qué es lo que está pasando, de que tenemos que seguir discutiendo más bien estos casos al día de hoy y por qué estos casos no se están viendo reflejados de manera formal, positiva, como bien comenta Karen. No le cambien, estamos en Derecho a Disentir, volvemos en breve. Estamos de vuelta en el último bloque de Derecho a Disentir. La verdad es que ha sido una discusión extraordinaria, es un gran tema. No en sí por la discusión, digamos, del reconocimiento de derechos entre parejas del mismo sexo, por el reconocimiento del derecho a la igualdad, a la no discriminación, al hecho de que todos los derechos aparejados entre una relación, sea de concubinato, como en el caso actual, o de matrimonio, tiene que venir aparejada con el resto de las obligaciones y derechos que estas instituciones históricamente tienen, sino por el hecho de estarlo discutiendo también al día de hoy, en años en donde ya llevamos, literal, lo comentaba una de las compañeras del programa, 10 años, este es el año en que conmemoramos los 10 años de la reforma en materia de derechos humanos, en un cambio de paradigma absolutamente en términos de cómo debemos ver a estos derechos, o sea, este cambio de derechos fundamentales a derechos humanos, completamente dentro del ámbito también de convencionalidad, con tantos tratados firmados por México, etcétera, etcétera, y la relevancia que debería tener hoy en día y más que nunca la sentencia de la Suprema Corte de Justicia para provocar ciertos cambios en la formalidad, en lo positivo, en las leyes, en las normas básicamente que nos rigen, para reconocer estos derechos y dejarnos, digamos, de tener normas anacrónicas, heteronormadas y demás. Pues compañeros, llegamos al último bloque. Ahora sí que me gustaría escuchar de parte de ustedes cuáles son sus conclusiones, qué les deja este caso, qué nos hace falta reflexionar. Mauricio, empezamos contigo. Gracias, Amadeo. Sí, pues más que conclusiones, quisiera compartir mis reflexiones de todo este caso. La verdad es que quisiera compartir 3. La primera de ellas es, pues, analizar las estructuras de cómo van cambiando la sociedad, ¿no? Tener bien en claro eso. Ser conscientes de cómo la sociedad mexicana se está transformando día con día y esta nuestra generación pues prácticamente está construyendo nuevos cimientos, está poniendo sobre la agenda política nacional nuevos temas, nuevos rubros y que me parece importantísimo y de primer orden que estos cambios vayan acompañados precisamente de actualizaciones en el marco jurídico federal, local, etcétera, y precisamente para no dejar a nadie atrás, ¿no? Hoy me llamaba mucho la atención, en la mañana estaba checando un artículo del Financiero, las proporcionalidades también de desigualdad que hoy hay en México,
pues también, o sea, yo lo quiero poner de manifiesto y ponerlo muy claro. Según con estos datos de la nota del Financiero, el 11% de la sociedad mexicana se lleva cerca del 88% de la riqueza a nivel nacional, dejando únicamente el 12% al 89% restante, ¿no? ¿Qué quiero o a dónde quiero llegar con esto? Pues de que también el acceso a la justicia, en este caso, pues me parece importante seguir abonando y seguir modificándole agilidad a este tipo de temas para que no se tenga la necesidad de llegar a un juicio de amparo, ¿no? Porque yo pienso que no toda la sociedad puede solventar los gastos de un abogado y mucho menos el tema de un amparo. Lo sabemos bien nosotros en el medio, etcétera. Entonces también una reflexión ahí en el tema social. Segundo, una llamada de atención a los poderes del Estado. Está clarísimo el tema de seguir actualizando y sensibilizando al personal público para que puedan realmente hacer una gestión más integral, más inclusiva, y que bueno, hoy tenemos un área de oportunidad bastante grande con la nueva 65 legislatura que va a estar empezando ahora en septiembre, y que, pues bueno, ojalá pueda acompañarse también en el Ejecutivo y en el Judicial. Por último, pero no menos importante, también un llamado a la sociedad civil para no bajar la guardia. Como lo hemos visto, este caso deriva precisamente de la lucha personal de una persona de la comunidad, y que hoy en día pues abrió la puerta, la bisagra, para que más personas pues también puedan acceder a estos derechos y que se sigan con las medidas de protección para los derechos. Entonces, seguir impulsando acciones colectivas para generar cambios positivos en nuestro país. Totalmente de acuerdo Muchas contigo, gracias, Mauricio. Amadeo. Muchísimas gracias por la participación. Afortunadamente, una de las reformas recientemente aprobadas en el Poder Judicial, una de las cosas que refleja de manera muy positiva es el fortalecimiento de la Defensoría Pública, que es precisamente pues, para apoyar el caso de amparos, porque efectivamente la justicia cuesta y el amparo cuesta más. Entonces, es realmente, se va haciendo pues un encono, o sea, una pirámide invertida. Realmente quienes tienen acceso al amparo, cuesta tiempo, cuesta dinero. Muchas veces ese dinero, o sea, en lugar de invertirlo en abogados, pues más bien pues te lo gastas o lo utilizas en las necesidades más básicas, etcétera. Pero el punto, estoy completamente de acuerdo contigo, pero afortunadamente dentro de las reformas que tenemos es el fortalecimiento de la Defensoría Pública, que precisamente uno de sus objetivos torales es tener grandes abogados a la capacidad y al estándar, digamos, que tienen los grandes despachos y demás para proteger no solo este tipo de causas, sino todas aquellas cosas que muchas veces reclama la justicia federal. Muchas gracias, Mauricio, por tu participación. Ale, te escuchamos. Muchas gracias. Pues ahora sí que yo me voy a ir un poquito como del otro lado, y más allá de verlo tal vez como desde la cuestión legislativa o demás, o sea, lo veo como una persona que pertenece a estas poblaciones y que hace activismo por estas poblaciones a la cual yo pertenezco. Gran parte de estos juicios, no estoy diciendo que este en específico lo haya sido, pero gran parte de estos juicios que tienen que ver con derechos humanos en materia de poblaciones LGBT tienen que ver justamente con activismo. Justamente el matrimonio igualitario en gran parte de los estados de la República ha sido gracias a personas que han hecho, que se han ido al amparo justamente, no nada más para un beneficio propio, sino para un beneficio para todas las personas que pertenecemos a estas poblaciones. Lo mismo pasa con seguridad social, lo mismo pasa con otros derechos que nos han sido negados por ser distintos a lo que la heteronorma dice. Entonces, el hecho de que la Suprema Corte justamente haga este tipo de precedentes, a nosotros y nosotras como parte de esta población nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque tenemos un sustento jurídico, tenemos un sustento legal para decirle a todas las personas que nos quieren negar derechos que no pueden hacerlo, que no nos pueden discriminar por tener una orientación sexual, una identidad o una expresión de género distinta a la marcada socioculturalmente. Entonces, pues, repito, no sé si este sea justamente uno de los activismos llevados al amparo, pero sí es muy importante que reconozcamos esto y que evidentemente, como bien comentaba Mauricio y comentabas tú, Amadeo, llegar al amparo es muy costoso. Si no lo haces, si no tienes dinero y no lo haces de la mano de un centro de derechos humanos, es muy difícil. Entonces, hay que evitar, vamos a evitar tener que llegar hasta la Suprema Corte para que la Suprema Corte le diga a las otras autoridades qué es lo que tiene que hacer. No tendríamos por qué llegar a esto. Nos falta voluntad política, nos falta sensibilización, nos falta que la sociedad aprenda que todas, que somos iguales en cuestión de derechos, pero que todas y todos somos diferentes y que esas diferencias enriquecen la diversidad cultural en la que vivimos en México y en el resto del mundo.
Entonces, pues como siempre digo en mis intervenciones cuando vengo por acá, la Suprema Corte, como siempre, pues salvando a los grupos en situación de vulnerabilidad, pero esperemos trabajar lo suficiente para que ya no sea la Suprema Corte quien tenga que venir a decir que sea así, que no sea así, Totalmente. sino que desde autoridades un poco más abajo, en cuanto a jerarquización, pues se hagan las cosas como se tienen que hacer con una perspectiva de Y desde derechos la norma humanos. misma, y absolutamente de acuerdo, y qué bueno el reconocimiento, porque efectivamente, o sea, es esta parte del litigio estratégico que se realiza precisamente para la conquista del reconocimiento de derechos. Y como bien incluso lo decía el quejoso, o sea, justamente cuando se va al amparo en revisión, dice, oye, pero ¿cómo? Espérate, ya gracias por decirme que pues, sí es discriminatorio y todo lo demás, pero ¿qué va a pasar no solo para mí, sino en adelante? Y es también esa responsabilidad que hay que reconocer, que asumen muchas personas precisamente para ir abriendo brecha y camino en el reconocimiento de derechos, particularmente en los temas de diversidad sexual. Gracias, Ale. Alejandro, brevemente, en 2 ideas, se nos está acabando el tiempo, ¿cuáles son tus reflexiones del caso? Claro, brevemente. Número uno, que aún faltan muchas cosas por hacer en el tema legislativo. Pensemos que el entramado institucional se diseñó para proteger las instituciones históricas y una de ellas fue la familia heterosexual. Entonces nos toca reformar un chorro de cosas. No pensemos en matrimonio igualitario como la única conquista por seguir. Hay un chorro de temas pendientes. Y en segundo lugar, retomo un poco lo que decía Karen. Creo que sí hay una corresponsabilidad estructural por parte de la sociedad para la inclusión de la diversidad en general, ¿no? ¿Por qué no es prioridad ese tipo de temas en la agenda legislativa de casi ningún congreso local ni del Congreso de la Unión? Pues porque a las personas LGBT se nos sigue viendo como un grupo faccioso, hay una minoría que quiere atentar contra la familia y que quiere también desprestigiar al gobierno, cuando en realidad pues se trata de derechos de personas, de nuestros derechos, derechos que todos tendríamos que tener garantizados, ¿no? Entonces creo que esta sentencia es valiosa en ese sentido porque nos hace pensar como otra vez tenemos que posicionarnos en algo que ya ha sido muy reiterado. Totalmente. Pues creo que ahí está el dilema, Absolutamente, ¿no? o sea, la orientación sexual que sea un punto de equilibrio entre si se reconoce o no un derecho, insisto, lo han dicho ustedes, estamos en 2021, pónganse las pilas, ¿no? O sea, el resto de los legisladores y demás, autoridades competentes en la ejecución de las normas, etcétera, orientación sexual no tiene nada que ver en que un derecho se reconozca o no. Karen, brevemente, tu reflexión. No, pues decir que responder la pregunta inicial, ¿por qué seguimos discutiendo este tema? Siendo que todos, siendo diversos, pues conversemos en un mismo piso, ¿no? Creo que en realidad hay que voltear a ver las estructuras hegemónicas que hacen esta construcción social, como lo es la heteronorma, el género, la cultura política mexicana, entre otras más, ¿no? Creo que las acciones que nos van a llevar a cambiar esto, pues son 2, ¿no? Desde una participación democrática activa, en donde podamos elegir a quienes nos gobiernen, que estén inmersos de verdad en una realidad y en el contexto que pues a todos nos acoge, ¿no? Que puedan cooptar y pues hablar y representar también a las diversidades, ¿no? Y desde el otro lado, pues desde la voluntad política y social de nosotros, ¿no? Ahora pues somos una comunidad de jóvenes totalmente enorme poblacionalmente alrededor del mundo y pues a nosotros nos toca ir contracorriente y así como los aviones despegan en contra del viento y no a favor de él, pues también hay que hacerlo nosotros. Con eso Totalmente de acuerdo. En serio, sin demérito a ninguno de los grupos que he tenido antes, yo creo que esta es mi mejor conversación a través de la computadora. Les agradezco enormemente, grandes reflexiones. Yo creo que realmente desmenuzando el tema de verdad, más allá del caso, que es precisamente por qué litigamos esto, dónde están las responsabilidades, dónde exigir más, el reconocimiento efectivamente a aquellos y aquellas que abren brecha en que esto sea un tema, en que esto sea una realidad, al menos por la vía formal, y hacerlo todavía más en la vía positiva a través de las leyes y normas que nos rigen, etcétera. Muchas gracias por la conversación, insisto, yo creo que mi conversación favorita, les agradezco. Y pues como saben, acá tienen su casa, esperemos que pronto salgamos de este torbellino pandémico y nos vamos a ver, pero acá en el estudio. Así que Alejandra, Karen, Alejandro, Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias a todos ustedes por ver el programa el día de hoy, realmente muy recomendado.
muchos temas importantes que reflexionar, que pensar y sobre todo que exigir, o sea, porque pues también hay que asumir esa parte de responsabilidad en donde si vamos y votamos también hacer, digamos, y obligar y tener bajo la lupa a aquellos representantes, pues para que se pongan las pilas y hagan efectivo las razones por las cuales fuimos y depositamos nuestro voto por ellas y por ellos. Muchas gracias, mi nombre es Amadeo Díaz Moguel, acompáñenos siempre en una edición más de Derecho a Disentir, de lunes a jueves a las 9 de la noche, acá por Justicia TV.